Bien. Hoy vamos a hacer una introducción, ¿sí? Más ligada a la óptica, ¿sí? Porque mucho de lo que vamos a ver de acá al final del curso va a estar enfocado en la óptica, ¿sí? Si bien los fenómenos ondulatorios que vamos a estudiar también son válidos para otros tipos de ondas, eh, en general se desarrollaron las teorías y los avances que se hicieron respecto de estos fenómenos fue dentro de la óptica, y entonces nos vamos a enfocar un poquito más ahí, incluso vamos a ver ejemplos también de la óptica mayormente, ¿sí? Entonces un poquito la idea de hoy es entrar en ese tema, tener una idea de qué son, así digamos cualitativamente, las ondas electromagnéticas, y después una introducción a las formas que tenemos para modelar lo que le pasa a la luz cuando interactúa con distintos objetos, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de ondas electromagnéticas, nosotros estábamos acostumbrados antes a hablar del psi. Nuestro psi en general era un desplazamiento, ¿sí? Un desplazamiento o de un cuerpo o de un diferencial de masa, ¿sí? Si era un medio continuo, ¿sí? Y ahora vamos a pasar, cuando hablemos de ondas electromagnéticas, nuestro psi va a ser otra magnitud que se llama campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué es el campo eléctrico? Básicamente lo que podemos decir a esta altura es en analogía al campo gravitatorio, por ejemplo, ¿no? O sea, ustedes ya saben que si uno tiene una distribución de masa, ¿sí? O un cuerpo solo que tiene masa, ¿sí? Ese cuerpo, por el solo hecho de tener masa, genera en todo el espacio un campo gravitatorio, ¿sí? Ese campo, ¿qué quiere decir? ¿Qué representa ese campo? Que si yo pusiese en algún punto del espacio otro cuerpo que también tiene masa, automáticamente ese nuevo cuerpo va a sufrir una fuerza, ¿sí? Que tiene que ver con ese campo, que a su vez tiene que ver con la primera partícula que puse, ¿sí? En esa, digamos, podemos hacer una analogía con el campo electromagnético, donde en lugar de masas, lo que nos importa de las partículas es la carga eléctrica, ¿sí? Si yo tengo una partícula que tiene carga eléctrica, ¿sí? Esa carga eléctrica genera en todo el espacio un campo eléctrico, ¿sí? Y si tengo una distribución de cargas eléctricas, voy a tener un campo eléctrico en todo el espacio que va a ser más complejo. Y entonces, si yo vengo con otra carga eléctrica y la ubico en un determinado punto, esa carga eléctrica va a sufrir una fuerza debido a la presencia de la primera o de la primera distribución de cargas, ¿sí? Entonces, más allá de la fuerza de interacción que hay entre esas dos partículas, entre esas dos cargas, ¿sí? En todo el espacio se genera un campo eléctrico, ¿sí? Lo que tiene de especial el campo eléctrico, que es distinto del campo gravitatorio, es que el campo eléctrico eh, está presente aún en el vacío, ¿sí? O sea, yo no necesito un medio material para propagar un campo eléctrico, ¿sí?
Entonces, dicho esto, nuestra perturbación, nuestro psi para las ondas electromagnéticas, que ahora voy a explicar por qué esto de electromagnética, va a ser el campo eléctrico, ¿sí? Lo que dijimos antes nos referíamos a partículas quietas, ¿sí? Partículas fijas en el espacio. Pero las partículas, tanto así como las cargas eléctricas, se pueden mover, ¿sí? Y un campo eléctrico variable, ¿sí? Generado por cargas eléctricas que se mueven, ¿sí? Básicamente, generan ondas electromagnéticas, ¿sí? O sea, es todo muy rápido lo que estoy diciendo, ¿no? Hay toda una materia, física 3, que es la que ustedes van a cursar para entender todo esto que yo les estoy contando, así un poco a las apuradas, pero bueno, es un poco necesario para saber de qué vamos a estar hablando, ¿no? O sea, lo que tenemos que saber es que un campo eléctrico variable genera un campo magnético. O sea, no existe un campo eléctrico variable sin un campo magnético asociado. Y lo mismo al revés. Si tengo un campo magnético variable, voy a tener un campo eléctrico asociado, ¿sí? Entonces, ese campo resulta, cuando la situación es dinámica, es variable, ya no es solo un campo eléctrico ni solo un campo magnético, sino que es un campo electromagnético, ¿sí? Y a su vez, ese campo electromagnético fluctúa en el espacio, lo cual produce o se puede producir ondas electromagnéticas, ¿sí? El que formuló toda esta unificación, digamos, de todo lo que se sabía sobre el campo eléctrico y la electricidad por un lado, y todo lo que se sabía sobre magnetismo, el que unificó todo eso fue Maxwell, y que hizo, bueno, que formuló las famosas ecuaciones de Maxwell, donde ponen de manifiesto esta dependencia que yo les decía recién, ¿no? O sea, que siempre que yo tenga un campo eléctrico variable, voy a tener asociado un campo magnético y viceversa, ¿sí? Y él también mostró que las ondas electromagnéticas, ¿sí?, son también solución de sus ecuaciones, ¿no?, de las ecuaciones de Maxwell. O sea, si uno combina las ecuaciones de Maxwell de una manera simple, llega a una ecuación que es del mismo estilo de la ecuación de ondas clásica que nosotros ya estuvimos estudiando, ¿sí? Donde cambia quién es la velocidad, pero básicamente es la misma forma, ¿sí? La misma ecuación. Entonces, ahí, digamos, se descubre que las ondas electromagnéticas, ¿sí?, las soluciones de esa nueva ecuación, digamos, responden a las ecuaciones de Maxwell, y finalmente se hace la unificación de que las ondas electromagnéticas en realidad son las que representan la luz y su propagación, ¿sí? Cuando hablamos de ondas electromagnéticas, inmediatamente surge el concepto del espectro electromagnético, ¿sí? O sea, dentro de toda la variedad, digamos, de ondas electromagnéticas que uno puede tener, hay, digamos, órdenes de magnitud en cuanto a las longitudes de onda y por consecuencia las frecuencias de esas ondas electromagnéticas, que van desde los metros en longitud de onda, ¿sí?, hasta 10 a la menos 12 metros, por ejemplo, ¿sí? Dentro de ese recorrido, digamos, se le dio históricamente a las ondas electromagnéticas distintos nombres,
¿sí? Como ven acá, ¿sí? Ondas de radio, microondas, infrarrojo, espectro visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, ¿sí? Esos nombres que en principio uno diría, ¿por qué tengo que dividir el espectro electromagnético en esas regiones si en el fondo son todas ondas electromagnéticas? Y eso es así, es muy cierto, pero históricamente se le fueron dando nombres a las distintas regiones, a los distintos rangos, de acuerdo a las aplicaciones para las que se fueron utilizando, ¿sí? Y entonces, bueno, quedaron esos nombres, digamos, asociados, pero lo que quiero, digamos, remarcar acá es que desde el punto de vista ondulatorio, para nosotros es equivalente tener una onda de radio, una onda del infrarrojo o rayos X. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista del comportamiento ondulatorio es lo mismo. Lo que cambia es la frecuencia y la longitud de onda de esas ondas. ¿Sí? El espectro visible es una porción muy chiquita de todo el espectro electromagnético, que está representada acá, sería esta sección de acá, que acá está ampliado, ¿sí? Es una región muy pequeña, que nos interesa particularmente porque el ojo humano es sensible a las ondas electromagnéticas de estas longitudes de onda, ¿sí? Que van en longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros, ¿sí? De longitud de onda. Cada longitud de onda y por lo tanto cada frecuencia están asociadas a un color, ¿sí? A un color en el espectro visible. ¿Estamos bien hasta acá? Profe, yo tengo Sí, una pregunta. sí, claro. No entendí. Entonces, no tiene que ver con el campo eléctrico, pero para generar campo gravitatorio necesito un medio. ¿No puede en el vacío haber un campo? Sí, lo que no va a haber es una onda, ¿sí? O sea, Ok, la onda electromagnética se propaga en el vacío, ¿sí? Una onda acústica, por ejemplo, vos no la podés propagar en el vacío. Si vos la generás en un lugar y la querés detectar en otro lugar y entre medio hay vacío, esa onda no se propaga, claro, sí, ¿sí? perfecto. Bien. Entonces, dentro de la óptica, ¿sí? Eh, podemos distinguir, o sea, en general vamos a decir que la óptica es la rama de la física que estudia la interacción de las ondas electromagnéticas del espectro visible con los objetos, ¿sí? Dentro de la óptica podemos distinguir distintos grados de aproximación, distintas teorías, distintos modelos que nos permiten representar lo que se observa, que nos permiten representar los comportamientos físicos que uno puede medir, ¿sí? En este sentido, podemos distinguir tres grandes, digamos, modelos dentro de la óptica. El primero es la óptica geométrica. La óptica geométrica es la que en general se usa cuando uno quiere diseñar un anteojo o cuando uno quiere saber si una lente, una lupa aumenta o no aumenta, o cómo tiene que ser la lupa para que dé una imagen aumentada.
¿sí? Eso es la óptica geométrica. ¿Y cuándo es válida? ¿Cuándo la puedo utilizar sin problemas? Bueno, cuando la longitud de onda, en el caso de la luz, son las longitudes de onda de los tamaños que les decía recién, entre 400 y 700 nanómetros, es mucho menor que D, donde yo D estoy representando al tamaño típico del objeto con el que está interactuando, ¿sí? Entonces, históricamente, la óptica geométrica fue lo primero que se desarrolló, ¿sí? Porque es lo que se observa en forma más cotidiana, ¿sí? O sea, la longitud de onda de la luz, ¿sí? Es tan chiquita, o sea, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Así que esa longitud de onda prácticamente es siempre mucho menor que cualquier tamaño de los objetos a los que estamos expuestos, ¿sí? Por lo tanto, en general, lo que se observa responde a la óptica geométrica, ¿sí? La óptica geométrica tiene asociado el concepto de rayo, ¿sí? Que ahora después vamos a ver un poco cómo se vincula el rayo con las ondas, ¿no? Pero no sé si ustedes o algunos de ustedes estudiaron algo de óptica geométrica en el colegio o en algún otro lado, vieron que digamos, para resolver problemas se habla de trazado de rayos, se trata a la luz como si, o a las fuentes de luz, como si a partir de esas fuentes salieran rayos, ¿sí? Esos rayos tienen que ver con las ondas asociadas, y ahora lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Pero entonces, importante, siempre que la luz esté interactuando con objetos de tamaño mucho mayores que su longitud de onda, entonces la óptica geométrica es un modelo adecuado, ¿sí? O sea, puedo utilizar la óptica geométrica para resolver los problemas, ¿sí? Ahora, si los tamaños se van haciendo más chicos, de manera que la longitud de onda de la luz y los tamaños típicos ya sean del mismo orden, en ese caso ya la óptica geométrica falla, ¿sí? Ya no nos da, digamos, no podemos encontrar usando la óptica geométrica una respuesta adecuada a los fenómenos que se observan, ¿sí? En ese caso, tenemos que recurrir a la óptica física, ¿sí? Que se lo llama óptica física u óptica ondulatoria, ¿sí? Que es básicamente en la que nosotros nos vamos a concentrar en este curso. O sea, en este curso vamos a ver las dos, óptica geométrica y óptica física, ¿sí? Pero vamos a dedicarle mucho más tiempo a la óptica ondulatoria, que en el fondo es lo que veníamos estudiando, ¿sí? Y por último, si uno está interesado en ir a escalas más pequeñas, ¿sí? Entonces, y por ejemplo quiere estudiar la interacción de la luz con partículas subatómicas, ¿sí? Ahí ya la óptica ondulatoria, digamos, hay que complementarla, se podría decir, con la óptica cuántica, ¿sí? Donde la luz ya no es más una onda, sino que son fotones, ¿sí? Son pequeños cuantos de luz, y los fotones a su vez tienen asociadas ondas, pero bueno, ese es un ámbito en el cual no vamos a entrar en este curso, sí lo van a ver un poco más adelante en física 4, en física cuántica, en teórica 2. ¿Mm? Bien, entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la pregunta, ¿y la luz qué es? ¿Es una onda? ¿Es un fotón? ¿Es un rayo? Bueno, la luz es todo
y nada a la vez, ¿sí? O sea, es lo que me sirva para representar la física de los fenómenos que se observan, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que saber es cuál de las aproximaciones, cuáles de las teorías tengo que usar según el caso que yo esté estudiando, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Uno de los típicos experimentos es hacer pasar una onda por una abertura de un tamaño finito, ¿sí? Estos cositos color anaranjado representan una obstrucción a ese frente de ondas plano que proviene de la izquierda, ¿sí? Se encuentran con esa obstrucción y tiene que pasar esa onda del otro lado, ¿sí? Cuando pasa, ¿sí? Ese pasaje y lo que uno observe del otro lado va a depender del tamaño de esa abertura, ¿sí? Eso ya lo vamos a estudiar. Pero si esa abertura es grande en comparación con la longitud de onda, fíjense que la longitud de onda acá estaría representada por la distancia que hay entre una rayita y la siguiente, azules, ¿no? Cada rayita representaría un frente de ondas, ¿no? Entonces, si la longitud de onda es esta distancia, ¿sí? En este caso tenemos una abertura que tiene tamaño mayor que la longitud de onda. Entonces, la onda del lado derecho se va a ver modificado, el frente de ondas, fíjense que ya no es lo que venía plano, sino que se altera, se ve alterado por difracción, que ya lo vamos a ver, pero se altera relativamente poco, ¿sí? En cambio, si yo hago la abertura más chica, incluso acá se ve que es más chica que la longitud de onda la onda incidente, esa difracción, esa abertura del haz, ¿sí? Es mucho más pronunciada, ¿sí? Esto es algo que la óptica geométrica no puede explicar, ¿sí? La óptica geométrica, las herramientas de la óptica geométrica no alcanzan para explicar este ensanchamiento del haz de luz cuando atraviesa una abertura, ¿sí? Y ahí sí o sí tengo que recurrir a la física ondulatoria, a la óptica ondulatoria, a la óptica física, ¿sí? Ahora, esto, digamos, si estoy pensando en la óptica, bueno, entonces estas aberturas tendrán que ser de tamaño del orden de decenas de nanómetros, por ejemplo, ¿sí? O sea que no son aberturas a las que habitualmente estamos expuestos, pero sí son aberturas que nos podemos construir, ¿sí? Ahora, si uno tiene ondas de longitud de onda mayor, ¿sí? Por ejemplo, uno podría tener ondas de sonido, ¿sí? Que son otro tipo de ondas, nada que ver, son ondas mecánicas, como ya sabemos, ¿sí? Que tienen una longitud de onda mucho mayor, del orden del metro, por ejemplo. Entonces, el fenómeno de difracción ya va a ser apreciable para aberturas más grandes, ¿sí? Para aberturas del orden del metro, ¿sí? Entonces, no podemos decir, tenemos que usar esta teoría para aberturas de este tamaño o para aberturas de este otro tamaño, ¿sí? O sea, lo que tenemos que tener presente siempre es que la teoría va a ser la adecuada según sea la relación entre la longitud de onda de las ondas que estoy estudiando y los tamaños típicos de los objetos con los que interactúan, ¿sí? O sea que, digamos, lo que quiere representar, ahí voy, lo que quiere representar este último gráfico es que, fíjense que es similar el ensanchamiento del haz a la derecha de la abertura, similar al caso anterior,
pero con una abertura mucho más grande. Y eso se debe a que lo estoy poniendo, esa obstrucción, a obstruir una onda que tiene una longitud de onda mucho más grande. ¿Sí? Sí, escucho. Alguien quería preguntar. Sí, sí. ¿Hay en algún contexto que nos sirva utilizar un modelo geométrico para describir un sistema de ondas sonoras o mecánicas? Interacciones. No te entendí. O sea, Sea en algún contexto o en algún sistema en el que sirva aplicar el modelo de rayos, el modelo geométrico para ondas sonoras, por ejemplo. sí, No o sé, que sea, estés trabajando con escalas muy grandes, puede pasar. claro, sí, sería el caso más simple. Lo que pasa es que de vuelta, justamente así como los objetos, la mayoría de los objetos cotidianos para la luz cumplen que son mucho mayores que lambda, la mayoría de los objetos cotidianos para el sonido cumplen que son del orden de lambda, ¿sí? Entonces es mucho más adecuado para los objetos cotidianos utilizar la teoría ondulatoria, ¿sí? Si vos quisieras estudiar la interacción con objetos mucho más grandes, entonces ahí no te haría falta recurrir a la teoría ondulatoria y con la geométrica te alcanzaría, ¿sí? Pero lo que pasa es eso, que los objetos cotidianos para el sonido, todos tienen tamaños que son del orden de su longitud de onda, digamos, mayormente. ¿Y pasa? Digo, en la vida real, o sea, en la Pasa. práctica hay algunos sistemas en los que usas rayos para describir sonidos. No, o sea, no en los que, o sea, si vos querés construir, por ejemplo, una sala acústica, de aislación acústica, o querés simular, por ejemplo, la reflexión de las ondas de sonido que salen de un instrumento, etcétera, si lo vas a hacer interactuar esas ondas con paredes, con puertas, con ventanas, con personas, ¿sí? Todo eso requiere de la teoría ondulatoria, ¿sí? Por eso te vuelvo a decir, o sea, no va a ser útil usar la teoría geométrica en ese caso, ¿sí? Pero lo que te digo es que en el hipotético caso en el que vos quisieras estudiar la interacción solo con objetos muy, muy grandes, ahí no haría falta, ¿sí? Recurrir a la teoría ondulatoria. ¿Sí? Obviamente que esto está escrito en orden de complejidad, ¿no? O sea, la teoría geométrica es la más simple, la ondulatoria es la que le sigue y complementa muchísimo porque da cuenta de un montón de fenómenos que la teoría geométrica no puede explicar, y después la cuántica, digamos que ya de vuelta da explicaciones a fenómenos que la teoría ondulatoria se queda corta, digamos, ¿no? Y no, tampoco puede abordar, ¿sí? O sea, las teorías van en orden de complejidad, pero tampoco quiere decir que uno cualquier problema lo tiene que abordar, digamos, con la teoría más compleja, ¿no? Porque para muchos problemas la teoría más simple alcanza y es más que suficiente, ¿sí? Sí, sí, bueno. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta hasta acá. Sí, pero por curiosidad, Sí, eh, para haciendo la apertura esta más pequeña aún, ahí tendría lugar la explicación cuántica, ¿no? Y se verían como que los motivos de los patrones de interferencia y esas cosas o algo así. no hace falta, o sea, para ver interferencia y difracción, la teoría ondulatoria lo explica muy bien. Eh, no, o sea, para ver esos fenómenos, interferencia, difracción, son fenómenos ondulatorios por excelencia, ¿sí? O sea, cualquier fenómeno ondulatorio, no solo óptico, digamos, de cualquier tipo de onda, como la interferencia y la difracción, se va a poder explicar usando la teoría ondulatoria. No se necesita, digamos, ir a la cuántica, ¿sí? Para ir a la cuántica uno tiene que,
digamos, extremar los instrumentos con los que mide, ¿sí? Por ejemplo, digamos, una cosa que uno hace cuando hace óptica, ¿sí? Uno, por ejemplo, típicamente, históricamente, uno lo que hace es hacer pasar luz por diferentes objetos y en definitiva llega eso a un detector, ¿sí? Ese detector básicamente lo que hace es transformar, digamos, intensidad de luz, mide intensidad de luz que le llega, ¿sí? Y entonces uno podría sacar un gráfico de la intensidad de luz, digamos, en función de una distribución espacial o temporal o lo que fuese, ¿no? Pero en general, esos detectores, digamos, la tecnología usada para construir esos detectores, hacen que el tiempo de detección sea relativamente largo en términos ópticos, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que en definitiva, cuando yo digo, este punto detectó tal intensidad, en realidad lo que está detectando es la intensidad que le llegó en un determinado intervalo de tiempo, ¿sí? Y cuando uno suma, superpone, en general en intervalos relativamente largos, ahí es donde no se visualiza, digamos, la naturaleza cuántica, ¿no? Entonces, fue necesario el avance tecnológico de los detectores para poder observar fenómenos que ponen en evidencia el carácter cuántico de la luz, ¿no? Y construir detectores que sean capaces de detectar intensidades en intervalos de tiempo muy, muy, muy chicos, más chicos que 10 a la menos 8 segundos, ¿sí? Y ahí ver cómo es que se va formando ese patrón de intensidad que detecta el detector tradicional o más antiguo, ¿no? En el Hedge, en el libro de Hedge, hay una secuencia de fotos muy linda, una de las primeras páginas, cuando hace toda una introducción eh, a la óptica, donde se ve la misma imagen detectada por detectores que detectan en distintos intervalos de tiempo, ¿no? Y es muy choqueante, ¿no? Esa imagen. Después, si nos queda tiempo, la busco y se las muestro, pero si no, está en el libro, está en el Hedge. Es muy interesante ver cómo es como si fuese que con el tiempo esa imagen que se proyecta a la larga, en un tiempo largo, y da una determinada figura, como en tiempos cortos son como salpicaduras, como puntitos de luz que van llegando, ¿no? y de que después de juntar todos los que llegaron en un intervalo largo, se llega a formar la imagen que uno observa comúnmente, ¿no? Bueno, ya me fui por las ramas y no sé si te respondí. Sí, sí, está perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces empecemos por la descripción geométrica, ¿sí? La más básica y la primera históricamente hablando, ¿no? Cualquier movimiento ondulatorio, como decíamos antes, se puede describir en forma geométrica, ¿sí? Básicamente, la idea de esta formulación es partir de la observación de los fenómenos y describirlos, ¿sí? La forma más elemental, digamos, de la descripción geométrica es lo que se llama la fenomenología, ¿sí? Es directamente observar y sacar una conclusión de lo observado, pero digamos, no
no indagan sobre el origen de cómo se genera eso, sino directamente es una descripción, ¿sí? La descripción geométrica se desarrolló primero en relación a la luz, en relación a la óptica, ¿sí? Por eso muchas veces se lo llama óptica geométrica, pero en realidad esa misma descripción geométrica se puede utilizar para todo tipo de ondas, ¿sí? Como ya dijimos, es válida esta descripción cuando los tamaños de los objetos con los que interactúa la onda son mucho mayores que su longitud de onda. Y esta descripción, esto es importante, nos va a permitir describir en forma simple la cinemática de los procesos ondulatorios, ¿sí? Pero no nos va a aportar información sobre la dinámica, ¿sí? Después vamos a ver qué es la cinemática en este caso, ¿no? ¿Qué es la cinemática y qué es la dinámica en el caso de la óptica, ¿no? Entonces, como dijimos, la luz es una onda electromagnética transversal. Transversal quiere decir que es una perturbación que está contenida en el plano perpendicular a la dirección de propagación, ¿sí? Como en todo plano, yo puedo descomponer a esa perturbación en dos direcciones, ¿sí? O sea que siempre voy a poder descomponer a esa perturbación en dos direcciones contenidas en el plano perpendicular a la dirección de propagación que está dada por el vector de onda K. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? ¿Sí? Y otra cosa para tener presente es que las longitudes de onda, ¿no? Como les puse antes, del espectro visible, van entre 400 y 700 nanómetros. Las longitudes de onda más cortas están asociadas a los colores violeta y azul, y las más largas a los rojizos, ¿sí? Y obviamente que ya sabemos que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, o sea que las frecuencias más altas son las de los violetas, los azules, y las frecuencias más bajas son las de los rojos, ¿sí? Dentro del espectro visible. Entonces, dentro de la descripción geométrica dijimos que está el concepto de rayo, ¿sí? Ahora nosotros ya sabemos un montón sobre las ondas porque venimos de estudiar toda la primera parte, y entonces está bueno poder asociar el concepto de rayo a las magnitudes que nosotros manejamos en el caso de las ondas, ¿sí? Entonces, por empezar, un rayo es una línea recta, ¿sí? Es una abstracción, ¿sí? No existe el rayo de por sí, sino que es una abstracción que nos sirve para describir líneas rectas que van en la dirección de propagación de la energía, ¿sí? O sea, en general parten de la fuente, ¿sí? Y salen en las direcciones permitidas por la simetría de la fuente, por la simetría del medio, por los contornos o lo que sea que delimite, ¿sí? En el caso de un medio isótropo, ¿sí? Un medio isótropo, que es un medio que tiene todas sus características iguales en todas direcciones, ¿sí? El rayo coincide con la dirección del vector de onda K, ¿sí? O sea, la dirección de los rayos es la misma dirección del vector K,
¿sí? El vector de onda, que es el que indica la dirección de propagación. Y por lo tanto, como los frentes de onda son perpendiculares a la dirección de K, ¿sí? Esos rayos son perpendiculares a los frentes de onda, ¿sí? Y acá puse dos ejemplos como para fijar ideas. En el caso de una onda esférica, tengo frentes de ondas que son esferas concéntricas. Los rayos, ¿sí?, son radiales, ¿sí?, y salen desde la fuente hacia afuera, siempre perpendiculares a los frentes de onda, ¿sí? En el caso de una onda plana, ¿sí?, los frentes de onda son planos y por lo tanto los rayos son todos paralelos entre sí y perpendiculares a los frentes de onda, ¿sí? Esto es a lo que llamaríamos rayo, ¿sí? O cómo conectaríamos el concepto de rayo con el concepto de onda, digamos, que nosotros veníamos trabajando, ¿sí? Si bien históricamente se habló de rayos muchísimo antes de hablar de ondas, ¿sí? Lo que pasa es que al día de hoy tenemos que poder juntar todas las teorías. Bien. Entonces, como les decía, la fenomenología es la forma más simple, más básica de describir la naturaleza, ¿sí? Entonces, es directamente la observación, ¿sí?, del fenómeno, ¿sí? La primera ley que se enuncia, ¿sí?, como ley fenomenológica, así que sale, que surge de la observación, es que en un medio homogéneo los rayos son líneas rectas, ¿sí? O sea, si yo tengo un medio homogéneo, los rayos no se curvan, ¿está bien? Entre paréntesis, si nosotros tuviéramos un medio que no es homogéneo, entonces ahí sí podríamos pensar como si tuviésemos interfaces, ¿sí?, que harían doblar o curvar los rayos, ¿sí? Mientras eso no pase, los rayos son líneas rectas, ¿sí? La segunda ley es que, bueno, la que ya conocemos, que en una superficie de separación entre dos medios homogéneos, acá representados, ¿sí?, por esta línea negra gruesa, ¿sí?, separa el medio 1 del medio 2, si tengo un rayo incidente, ¿sí?, estoy en la concepción geométrica, ese rayo incidente, cuando impacta en la interfaz, da lugar a un rayo reflejado y a un rayo transmitido, ¿sí? Bien, avanzando un poquito más, ese rayo reflejado y ese rayo transmitido, ambos están contenidos en el mismo plano, ¿sí?, que contiene al rayo incidente y a la normal, ¿sí? Fíjense que el otro día nosotros cuando hicimos un dibujo parecido a este, ¿sí?, hablábamos de que esta flecha indicaba el vector K, ¿sí?, la dirección de propagación de la onda, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de las leyes fenomenológicas, pensamos en rayos que impactan en una superficie, generan dos rayos, de manera que los tres rayos están contenidos en el mismo plano y a su vez ese plano es el mismo que contiene a la normal al plano, ¿sí? Ese plano es el que llamamos plano de incidencia, ¿sí? Luego, que el ángulo del rayo reflejado con la normal es igual al ángulo de incidencia, ¿sí?, que es lo que llamamos ley de reflexión. Y finalmente, en cuanto al ángulo del rayo transmitido con la normal, lo que puede enunciar esta ley es que el cociente entre los senos del ángulo de incidencia y el ángulo de transmisión es una constante, ¿sí? Y esa constante solo depende
del par de medios, ¿sí? No depende del ángulo de incidencia. ¿Está bien? O sea, esa constante es la misma siempre que tenga los mismos medios separados por la interfaz. ¿Sí? Esta ley, digamos, después se completó, ¿sí? Esto es como la manera más básica, la forma más básica de lo que sería después la ley de Snell, ¿sí? Acá pongo algunos otros nombres de esta ley, que de hecho fue enunciada por primera vez muchos años antes que Snell, en Persia, ¿sí? Por un científico llamado Ibn Sal, ¿sí? Que ya observó este comportamiento. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, como pasa siempre en la historia en general y en particular, mucho más en la historia de la ciencia, esto de que en un lugar se descubre algo, pero como no había conexión, no había comunicación cultural entre Oriente y Occidente, entonces Oriente estaba mucho más avanzado que Occidente, cuando tenía, digamos, cuando en Occidente estaba la Edad Media, que hizo un atraso científico monumental, digamos, para lo que era Occidente, mientras tanto Oriente avanzaba en técnicas, no solo en descubrimientos científicos, sino también bueno, en medicina, en formas de curar, bueno, en un montón de aspectos que hacen a la ciencia. Así que bueno, esta ley también había sido formulada mucho antes, pero nada, eso es un paréntesis, ¿sí? Lo importante es que la ley fenomenológica dice que el cociente de los senos de los ángulos es una constante que depende de los medios. ¿Sí? La segunda aproximación, digamos, dentro de la descripción geométrica es el principio de Huygens. Huygens, 1678, fue el primero en asociar el concepto de onda a la luz. ¿Sí? Fue el primero en sugerir que había algo de onda en la luz, que hasta ese momento eran rayos. ¿Sí? ¿Qué dice el principio de Huygens? Bueno, es lo que está recuadrado acá, ¿no? Todo punto de un frente de ondas actúa como fuente de onditas esféricas secundarias de igual velocidad y frecuencia que la onda original. ¿Sí? O sea, si yo tengo, por ejemplo, este frente de ondas plano, cada punto del frente de ondas se comporta como si fuera una fuente esférica. ¿Sí? Entonces emite un frente de ondas esférico y todos los puntos de ese frente hacen lo mismo, cada uno emite su frente de ondas esférico, y entonces en un instante posterior uno puede reconstruir el frente de ondas como la envolvente de todas esas onditas esféricas secundarias. ¿Sí? Digamos, esto sería una manera de representar la propagación de un frente de ondas plano en términos del principio de Huygens, ¿sí? Tanto para un frente de ondas plano como para un frente de ondas de cualquier forma, en este caso un frente de ondas esférico, ¿sí? O sea, siempre usando ese mismo principio, ¿no? Entonces, obtengo el nuevo frente de ondas y ahora tendría que volver a repetir esto de que cada punto del frente de ondas se comporta como una fuente de onditas esféricas secundarias y de vuelta puedo reconstruir el siguiente paso. Y así se obtiene, digamos, la propagación. Este principio, tal como fue formulado en sus inicios por Huygens, tenía un par de fallas, digamos, y por eso fue reformulado unos años después por Fresnel, para
para que siga teniendo validez, pero para eso habría que hacerle algunas aclaraciones, ¿sí? Algunos remiendos, para que pueda también describir el fenómeno de interferencia, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Él pensaba solo en la envolvente del frente de ondas, ¿sí? Pero no pensó que al ser ondas, esas ondas, para cuando uno las superpone, ¿sí? Para calcular el nuevo frente en un instante posterior, tiene que tener en cuenta sus amplitudes relativas, sus fases relativas, o sea que tiene que superponer bien, digamos, esas perturbaciones, ¿sí? Y entonces, claro, en un medio homogéneo va perfecto, pero si uno ya tenía algunos cambios en el medio, esto de ser directamente la envolvente así no se cumplía. Entonces, para lograr que el principio de Huygens siga valiendo, Fresnel lo enmienda, digamos, de alguna manera, ¿sí? Entonces, si uno plantea el principio de Huygens, también puede, utilizando este concepto de las onditas secundarias y la envolvente, también puede obtener la ley de reflexión y la ley de Snell, ¿sí? Digamos, una típica construcción para entender la idea del principio de Huygens es esta de acá, ¿no? Si uno tiene, ¿sí? Este gráfico representa una onda plana incidente que viene del medio de arriba, ¿sí? Con este vector de onda acá, que se topa con nuestra superficie plana, ¿sí? Entonces, esta superficie plana separa dos medios con distinta velocidad de propagación de las ondas, ¿sí? Entonces, cuando esta onda llega a la interfaz, entonces cada punto del frente de onda emite sus onditas esféricas secundarias, pero como estos puntos van llegando, fíjense que si tengo esta onda plana, este frente de ondas llega primero acá, ¿sí? Entonces ahí ya emite su primera ondita, digamos, mientras que este todavía no llegó, ¿sí? Cuando llega este, emite este, pero este ya está emitiendo su segunda ondita, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, fíjense que la distancia que hay entre los sucesivos frentes de onda, estos que están dibujados en rojo de las onditas secundarias, es menor que la distancia que había entre los frentes de onda originales, ¿sí? Entre las líneas negras acá. Eso se debe a que este medio en el que incide es un medio más lento, con una velocidad de propagación menor, y por lo tanto, teniendo en cuenta la relación de dispersión, si la velocidad es menor y la frecuencia se mantiene, entonces la longitud de onda tiene que ser menor, ¿sí? Y entonces eso hace que cuando al cabo de un tiempo, ¿sí? Yo quiero reconstruir el frente de ondas, trazo la envolvente de todas estas onditas, y resulta que esa envolvente es una recta, o sea, me vuelve a dar un frente de ondas plano, pero que está inclinado con respecto al original, ¿sí? O sea que ese ángulo de inclinación después uno puede mostrar que justamente tiene que ver con la ley de Snell, ¿sí? Lo interesante, lo que aportó Huygens digamos, en relación a lo anterior, es que esa constante de la que hablaba la ley fenomenológica del cociente de los senos tiene que ver con las velocidades de propagación de las ondas en cada medio, ¿sí? O sea, ese es un gran aporte que hizo Huygens en relación a lo que se sabía
hasta ese momento. Entonces, en definitiva, ese cociente de los senos, de los ángulos, que daba una constante, él dice que esa constante tiene que ver con el cociente entre las velocidades de fase de la onda en cada medio. ¿Sí? Ese cociente, que llamamos N21 en la otra pantalla, sería directamente el cociente de las velocidades, y es lo que ya llamamos en la clase pasada el cociente de los índices de refracción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los índices de refracción eran un numerito asociado a cada medio que me daba una idea de en cuánto disminuye la velocidad de la luz cuando se propaga en ese medio en relación a la velocidad de la luz en el vacío? ¿Sí? Que es lo que pongo acá. Entonces, en definitiva, sabiendo esto, que ese ángulo con el que se tuerce el frente de ondas está asociado a la relación de velocidades entre los medios, de repente se podía medir velocidades, ¿sí?, de la onda solo midiendo ángulos, ¿sí? Lo cual, bueno, es un gran hallazgo, ¿no? Porque medir ángulos es mucho más fácil que medir una velocidad de propagación de una onda, ¿no? En este videíto, ¿sí?, pensaba que lo miremos, pero lo voy a dejar pasar porque si no, no vamos por ahí a llegar a tiempo con la clase de hoy. Simplemente es un videíto animado donde se muestra cómo en forma dinámica, digamos, esto mismo, ¿no? Cómo un haz incidente en una interfaz se va formando, ¿sí?, el haz reflejado y el haz transmitido, ¿sí?, pero usando este principio de Huygens. Está bueno para entender bien esta idea, ¿no?, esta idea de las onditas secundarias. ¿Estamos bien hasta acá? ¿O alguna pregunta sobre esto? Bueno, Pero ahora sí. todo bien. Bueno, genial. Entonces seguimos. ¿Sí? La otra formulación alternativa, ¿sí?, fíjense que son todas formulaciones que terminan en lo mismo, porque terminan dando la ley de reflexión, la ley de Snell, ¿sí?, pero conceptualmente, ¿sí?, se basan en distintos enfoques, ¿sí? El principio de Fermat, en ese sentido, es muy interesante, es un enfoque completamente diferente, ¿sí? El principio de Fermat es un principio variacional. ¿Qué quiere decir eso? Que es un principio que está basado en hacer variaciones de alguna magnitud física, ¿sí?, alrededor de un cierto valor, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona, ¿sí? El principio de Fermat también se conoce como principio del tiempo mínimo, ¿sí? ¿Cuál es el enunciado? ¿Qué es lo que dice Fermat? ¿Sí? Fermat dice que la trayectoria de un haz de luz entre dos puntos va a ser la trayectoria que le lleve a la luz el menor tiempo, ¿sí? Obviamente que si yo tengo dos puntos en un mismo medio, ¿sí?, la recta que los une es la trayectoria que lleva menos tiempo, ¿sí? Pero este enunciado va más allá de eso, ¿sí? O sea, la idea es que uno le puede introducir ciertas condiciones, digamos, a ese trayecto, a esa trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, esto se ve en este ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo una fuente de luz en S, en el punto S, y quiero saber cuál es el camino que va a seguir la luz para llegar hasta el punto P, que está acá, pero con la condición
de haber tocado una vez la interfaz. ¿Sí? En este caso es un espejo, ¿sí? Por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, según Fermat, la trayectoria que va a adoptar ese haz de luz va a ser la que sea, la que le lleve el menor tiempo de recorrido, ¿sí? De todas las posibles que están dibujadas acá, que tocan al espejo en un punto diferente, ¿sí? La que corresponde al mínimo tiempo es la que está marcada en rojo, ¿sí? O sea que justo la que le lleva al mínimo tiempo es la trayectoria que cumple que el ángulo del rayo reflejado es igual al ángulo del rayo incidente, ¿sí? O sea, la ley de reflexión, ¿está bien? Pero él llega a la ley de reflexión con este enfoque variacional, ¿sí? O sea, él dice, de todas las posibles trayectorias, ¿sí? Que son infinitas, ¿sí? Las que tocan, parten de S, tocan en algún punto y llegan a P, ¿sí? La que vale, la que realmente es la que utiliza la luz, es la que le lleva el menor tiempo, ¿sí? Así como la ley de reflexión, también podemos sacar la ley de refracción, ¿sí? Con un esquema como este, es muy simple la idea, ¿sí? O sea, tengo una fuente S y un punto P, ¿sí? Digo, la luz sale de S y llega a P, ¿sí? Lo que quiero saber es en qué punto de esta interfaz la luz toca a la interfaz, ¿sí? El rayo toca, el rayo se quiebra, ¿sí? Entonces, digo, bueno, yo sé que según Fermat, la trayectoria va a ser la que le lleve el mínimo tiempo, ¿sí? O sea que, y el tiempo, digamos, ¿cuál es el tiempo que le lleva? Bueno, el tiempo será la longitud SO dividido la velocidad de propagación de la onda en el medio de incidencia, más la longitud OP dividido la velocidad de propagación en el medio de transmisión. ¿Sí? Ahora digo, bueno, pero justamente la posición de O, que está dada por esta X, digamos, es lo que yo desconozco, ¿sí? Lo que quiero conocer en realidad es cuál es el punto O, ¿sí? Entonces escribo estas distancias, SO y OP, en términos de las cantidades que conozco. H y B los conozco porque yo ubiqué los puntos, ¿sí? A también, y entonces directamente SO lo escribo como raíz cuadrada de H cuadrado más X cuadrado, ¿sí? Pitágoras acá, y OP lo mismo, ¿sí? Raíz cuadrada de B cuadrado más A menos X al cuadrado sobre BT, ¿sí? Entonces, eso sería el tiempo que le lleva para cualquier X, ¿está bien? Ahora, ¿cuál va a ser el real? Bueno, va a ser el tiempo que sea mínimo con respecto a variaciones en X, ¿sí? Entonces, para que sea mínimo, ¿qué tengo que pedir? Quiero minimizar esa función tiempo, ¿sí? Con respecto a variaciones de X, ¿sí? Entonces, derivada de t respecto de x, es esto de acá, ¿sí? Derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿sí? 1 sobre 2 raíz, ¿sí? Por 2x, el 2 se me va. Por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo, ¿sí? Nada, porque es constante, por el primero sin derivar, sobre el denominador al cuadrado, ¿sí? Me queda esto para el primer término, esto para el segundo, y pido que esa derivada se anule, ¿sí? Pidiendo que se anule, voy a encontrar los extremos, digamos, de esa función, ¿sí?
Y resulta que pedir que se anule es pedir que este término, digamos, sea igual a este. ¿Está bien? Pero x sobre la raíz de h cuadrado más x cuadrado sería esto sobre esto, ¿sí? Y eso es directamente el seno de este ángulo, ¿sí? Sobre b sub i, que lo dejo. Y de este lado, ¿sí? A menos x sobre la raíz sería el seno del ángulo de transmisión. O sea que en definitiva, esta condición de pedir que el tiempo sea mínimo me lleva a esta condición entre los senos, que involucra directamente las velocidades de propagación de las ondas, ¿sí? Entonces, si uno tiene en cuenta que las velocidades en cada medio se escriben como la velocidad en el vacío sobre el índice de refracción, entonces directamente puedo reemplazar, ¿no? C sobre NI y C sobre NT, las C se van a cancelar, y directamente me queda la expresión conocida para la ley de Snell, ¿sí? O sea que es interesante porque es una forma completamente diferente de llegar a formular las leyes básicas, ¿sí? Ahora, si yo tengo un medio estratificado, ¿sí? Puedo aplicar exactamente la misma idea de Fermat, ¿sí? El planteo sería, tengo una fuente de luz S y quiero saber cuál es el camino que recorre la luz para ir de S hasta el punto P, pero pasando por todos estos medios, ¿sí? Entonces, bueno, lo que tengo que plantear es lo mismo, ¿sí? Solo que generalizado a la cantidad de medios que yo tenga, ¿sí? O sea que en definitiva, el tiempo total que le lleve va a ser la sumatoria de todos los desplazamientos sobre las correspondientes velocidades, ¿sí? Es simplemente una generalización de lo que vimos recién. Y fíjense que uno también puede escribir esta condición, ¿sí? Este tiempo que le lleva a la luz recorrer todo este camino, pasando por todos estos medios distintos, si uno reemplaza la velocidad en cada medio, v sub i, por c sobre ni, ¿sí? Por su definición en términos del índice de refracción, entonces, como todas son C sobre NI, C puede salir denominador común, ¿sí? Puede salir fuera de la sumatoria, ¿sí? Y entonces puedo escribir el tiempo total de esta manera, ¿sí? ¿Y quién es esta cantidad que me queda acá? Fíjense que esta cantidad es la sumatoria de todas las distancias en cada estrato, multiplicada por su correspondiente índice de refracción. Esta cantidad es la que se conoce con el nombre de longitud de camino óptico, ¿sí? Es una longitud porque, digamos, SI son longitudes y los índices de refracción no tienen unidades, ¿sí? Es una longitud, pero no es directamente la longitud que hay entre S y P, ¿sí? Es una longitud corregida, si se quiere, ¿sí? Que llamamos longitud de camino óptico. Entonces, digamos, como lo que hay fuera es simplemente una constante, 1 sobre C, uno podría formular el principio de Fermat en términos de la longitud de camino óptico, ¿sí? Entonces uno podría decir que este principio dice que el camino que va a tomar la luz entre un punto y el otro va a ser el camino que tenga la menor longitud de camino óptico, ¿sí? Si tuviéramos un medio que a su vez varía en forma continua sus propiedades, ¿sí? O sea que no podemos marcar
una interfaz entre los dos medios, sino que ese medio va variando gradualmente y varía sus propiedades punto a punto, entonces ya tenemos que reemplazar la sumatoria por una integral, ¿sí? Donde la longitud, la definición, digamos, general de longitud de camino óptico, ¿sí? Sería así. Es directamente la integral del índice como función del punto, ¿sí? Diferencial S, ¿sí? Entonces, más allá de que matemáticamente podemos representar el principio de Fermat por una afirmación sobre la longitud de camino óptico y ya no sobre el tiempo, o digamos, análogamente a como lo hicimos con el tiempo, es interesante notar que la longitud de camino óptico equivale a la distancia, es una longitud, es una distancia, equivale a la distancia que recorrería la luz en el vacío en el mismo intervalo de tiempo que usa para ir de S a P pasando por todos los medios, ¿sí? O sea, dicho de otra manera, cuando la luz se mete en un medio material que tiene un índice de refracción que siempre va a ser mayor que 1, la velocidad baja, se hace más lento, ¿sí? Entonces le lleva más tiempo a la luz recorrer una distancia en un medio con un índice que en el vacío, ¿sí? Entonces, la longitud de camino óptico justamente lo que representa es la distancia que recorrería la luz en vacío en el mismo tiempo que está utilizando para ir de S a P, ¿sí? ¿Y ese tiempo cuál es? Bueno, es justamente la longitud de camino óptico dividido C, ¿no? Como lo tenemos acá. ¿Se entiende el concepto de longitud de camino óptico? Sí, sí. Sí. Genial. Entonces, bueno, como les decía, uno puede reformular el principio de Fermat diciendo que la trayectoria que va a seguir la luz para ir de un punto al otro es aquella que tiene el camino óptico menor, ¿sí? Obviamente, siempre que sea compatible con las condiciones de contorno del problema, es lo que yo les decía antes, ¿no? Siempre el camino más corto para ir de un punto al otro, si estoy en el mismo medio, va a ser la línea recta que los une, ¿sí? Pero bueno, una condición, en el caso del primer espejo que les mostré, sería que tenga que tocar al espejo para ir de S a P, ¿sí? O sea, mientras sea compatible con las condiciones del problema, podemos reformular el principio de Fermat en términos del camino óptico, ¿sí? Digamos, un ejemplo de aplicación del principio de Fermat es lo que uno observa cuando va en una ruta, ¿sí? Ahí es un caso interesante porque ahí, si bien no hay un medio estratificado entre la fuente de luz y el observador, ¿sí? Hay un cambio continuo, ¿sí? De índice de refracción porque el asfalto, digamos el aire que está más cerca del asfalto, está más caliente, ¿sí? Y la temperatura modifica el índice de refracción del aire, ¿sí? Entonces, bueno, a su vez, el hecho de que vaya cambiando en forma continua el índice de refracción, eso va a su vez como curvando los rayos, ¿sí? Y entonces, si bien los rayos provienen, digamos, de una fuente que está arriba, digamos, y llega al observador que también está por encima de la superficie, uno los ve como si vinieran de abajo, ¿sí? Como si fuese un espejo, ¿sí?
Este enunciado, así como está, ya sea en términos del tiempo o del camino óptico, tiene, así como está, todavía algunos problemas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Es el caso del espejo elipsoidal, ¿sí? Supónganse que tienen un elipsoide, ¿sí? Una cáscara elipsoidal espejada por dentro, y pongo una fuente de luz en uno de los focos y quiero conocer cuál va a ser la trayectoria que va a seguir la luz que llegue al otro foco, pasando, tocando en un punto la superficie interior del elipsoide, ¿sí? Y ahí tenemos un problema, porque en realidad, por definición del elipsoide, todas las trayectorias que salgan de ese, toquen en un punto y lleguen a P, van a ser todas iguales, todas van a tener la misma longitud, ¿sí? Y ahí entonces, ¿cuál es la longitud de camino óptico menor o el camino que le lleva menos tiempo a la luz? La recta que une a S y P. Pero esa no cumple O que tiene que rebotar toque, sí o sí. claro, Ah, claro. esa no cumple que toque en el espejo. De todas las que se reflejan, digamos, en el espejo elipsoidal, ¿cuál Es es la que la que tiene va el a mismo adoptar? ángulo de incidencia que de reflexión. Es que todas van a tener el mismo ángulo de claro. incidencia que de reflexión, ¿sí? En ese sentido son todas equivalentes justamente por construcción del elipsoide, ¿sí? Por lo tanto, este era un caso en el que el principio de Fermat, tal como estaba enunciado, no terminaba de servir, ¿sí? Entonces, a partir de situaciones como esta, se corrigió, digamos, el principio de Fermat y se formuló de esta manera, ¿sí? Diciendo que la trayectoria que va a seguir el haz de luz es aquella cuyo camino óptico ya no es mínimo, sino que es estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada respecto de el parámetro, digamos, de X o del parámetro que sea según el sistema, sea 0. Y eso podría darme un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. ¿Sí? O sea que esto sería un caso donde todos los caminos son iguales, ¿sí? Pero para que no caiga el principio de Fermat, se tuvo en cuenta de esta manera, ¿sí? Y hay otras superficies, digamos, que hacen que el camino óptico tenga que ser un máximo. Entonces, bueno, digamos, la formulación actual, general, es esta del recuadro de acá, ¿no? Donde lo que se dice es que el camino óptico tiene que ser estacionario, ¿sí? Uno de los aportes muy útiles del principio de Fermat es el principio de reversibilidad, ¿sí? Fíjense que en la formulación, en el enfoque del principio de Fermat, no hay una dirección, no hay un sentido. Toda la cuestión es unir los puntos S y P con las condiciones que haya que cumplir, pero siempre es una cuestión de unir esos puntos con una trayectoria de la luz. Y en ese sentido, entonces, el principio de Fermat está aportando lo que se llama el principio de reversibilidad, ¿sí? O sea, todo lo que dijimos para la luz que va de S a P es válido también para la luz que va de P a S, ¿sí? O sea, si yo tengo el problema inverso, que es, tengo ahora la fuente en P,
y quiero saber qué trayectoria siguen los rayos para llegar hasta S, que sean compatibles con las condiciones del problema, esa trayectoria va a ser la misma que la que encontré antes, ¿sí? Es el principio de reversibilidad, ¿sí? O sea que ya no hablamos tanto de incidencia y refracción, sino que hablamos del camino, de la trayectoria, ¿sí? Bien, y entonces, más allá de la formulación que usemos, ¿sí? ¿Cuánto vale el ángulo de transmisión? Bueno, ya sacamos la ley de Snell varias veces con distintos enfoques, ¿sí? Y entonces podemos escribir la ley de Snell de esta manera, ¿sí? Básicamente la habíamos visto como N1 seno de I igual a N2 seno de T. Si yo quiero despejar el seno del ángulo de transmisión, lo puedo despejar de esta manera, ¿sí? Entonces fíjense que dependiendo de cómo sea la relación entre los índices, quién es mayor que quién, si N1 es menor que N2, este cociente va a ser menor que 1, y por lo tanto el ángulo de transmisión va a ser menor que el ángulo de incidencia, ¿sí? Y si N1 es mayor que N2, entonces el ángulo de transmisión va a ser mayor que el ángulo de incidencia, ¿sí? Estas dos situaciones se grafican acá, ¿no? O sea, si voy de un medio menos denso ópticamente a uno más denso, el rayo se va a acercar hacia la normal a la interfaz. Mientras que si voy de un medio más denso a uno menos denso, cuando atravieso la interfaz, el rayo se aleja de la normal, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? En segundo caso, ¿no? Cuando voy de un medio más denso a uno menos denso y el rayo refractado o transmitido se aleja de la normal, me puedo preguntar hasta cuánto se puede alejar, ¿no? Porque si se aleja y en definitiva va a ser un ángulo que va a ser más grande que el de incidencia, entonces va a llegar un punto en el que el ángulo de refracción va a ser paralelo a la interfaz, ¿sí? Ese ángulo de incidencia para el cual el ángulo transmitido es pi sobre 2, o sea que el rayo sale paralelo a la interfaz, se conoce como ángulo crítico, ¿sí? I sub c, acá. Entonces, como dijimos recién, usamos la ley de Snell y especializamos en el caso del ángulo crítico, ¿sí? O sea, voy a tener el ángulo crítico cuando el ángulo de transmisión sea pi sobre 2, ¿sí? Pi sobre 2 quiere decir que el rayo sale paralelo a la interfaz, ¿sí? Y seno de pi sobre 2 es 1, entonces el seno del ángulo crítico es directamente el cociente entre los dos índices de refracción, ¿sí? Entonces, bueno, en términos de la ley de Snell, puedo reescribir, digamos, el seno del ángulo de transmisión como el cociente entre el seno de I y el seno del ángulo crítico, que sería este cociente de índice, ¿sí? Es otra manera, digamos, de escribir la ley de Snell. Entonces se ve de esta manera que si el ángulo de incidencia es mayor todavía que el ángulo crítico, ¿sí? Este seno del ángulo de transmisión me daría algo mayor que 1.
¿Está bien? Porque este cociente sería mayor que 1. ¿Sí? Y como no existe un ángulo real cuyo seno sea mayor que 1, entonces no va a haber a partir de ahí ningún rayo transmitido y solo va a existir el rayo reflejado. ¿Sí? En ese caso se dice que tenemos lo que se conoce como reflexión total interna. ¿Sí? Interna en el sentido de que, acuérdense que esta situación se va a dar cuando voy de un medio más denso a uno menos denso. Típicamente puedo ir, por ejemplo, del agua al aire, o de un prisma de acrílico, de vidrio al aire. ¿Sí? Por eso en general estoy como, voy de adentro de un cuerpo hacia afuera, por eso se llama reflexión total interna, porque se produce la reflexión y el rayo es como que queda reflejado hacia adentro del cuerpo, del prisma, ¿sí? o de la pecera con agua, o, ¿sí? o de lo que sea. ¿Sí? Entonces, la idea de este fenómeno, ¿sí? se ve un poquito acá, digamos, en forma más gráfica, ¿sí? Cuando yo voy de un medio, ¿sí? Acá estoy incidiendo desde abajo, ¿sí? El medio celeste representa agua y el medio blanco aire. El agua tiene un índice de refracción mayor, ¿sí? Entonces, incido con un determinado ángulo y el rayo transmitido se aleja un poquito de la normal. A medida que aumento el ángulo de incidencia, el rayo se va alejando cada vez más de la normal hasta que llega a un ángulo de incidencia para el cual el rayo transmitido sale rasante, sale paralelo a la interfaz. A partir de ese ángulo, si yo sigo aumentando el ángulo de incidencia, ¿sí? ya no hay haz transmitido, ¿sí? y el rayo se refleja totalmente, ¿sí? Reflexión total interna. O sea, eso se va a dar para ángulos de incidencia mayores o iguales, ¿sí? al ángulo crítico. ¿Está bien? Ese es un fenómeno que se utiliza si uno quiere confinar la luz, en este caso en el agua, ¿no? Si uno se asegura de que el ángulo de incidencia siempre sea mayor al crítico, entonces uno asegura que el rayo va a quedar confinado dentro del agua, ¿sí? En este applet, a ver cómo estamos con el tiempo, podemos mirar un poquito esto. Vamos a mirar un poquito estas tres cositas. No sé si quieren preguntar algo antes de que salga de acá y vaya a este applet. ¿No? Bueno. No, todo bien. Todo bien. Bueno, genial. Entonces, a ver. Este applet están viendo, ¿no? La pantalla. Sí. Bien. Este applet es simplemente nada, una forma gráfica de ver este fenómeno. Uno puede cambiar los índices de refracción de los dos medios, ¿sí? y el ángulo de incidencia, ¿sí? y visualizar el ángulo reflejado y el ángulo transmitido. ¿Sí? Por ejemplo, en esta situación, vamos a hacer más lento.
no sé cómo ponerlo más lento, quizás no se puede. No importa, o sea, lo Capaz que le das a la flechita esa, tipo como de reiniciar arriba a la derecha. está. Ahí me lo Ahí. activó, genial, gracias. Ahí está. Acá yo tilde que me muestre las tres cosas a la vez. El rayo, la normal, bueno, la normal, y los frentes de onda, ¿sí? Uno puede sacar digamos, para limpiar un poco la imagen, puede sacar algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos de nuevo, ¿sí? Fíjense, en esta situación tengo el medio de incidencia, que tiene un índice de refracción 1,6, el medio 2, que tiene un índice 2,5, y un ángulo de incidencia cualquiera de 40 grados en este caso, ¿sí? Entonces, esa flecha indica la dirección del vector K, del vector de ondas o del rayo, ¿sí? Y acá me muestra cómo se quiebra, digamos, el rayo, y veo la dirección del rayo transmitido, que es un poco diferente a la del rayo incidente, ¿sí? Si yo aumento el índice de refracción, del segundo medio, ese quiebre es mayor, más notorio, ¿sí? Fíjense también, está bueno ver los frentes de onda, porque lo que está marcando también es, de alguna manera, nos da una idea de cómo cambia también la longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda, que está representada por la distancia que hay entre dos frentes consecutivos, acá esa distancia es mucho más corta, ¿sí? Eso es porque el índice de refracción es mucho más grande, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso uno puede poner el ángulo que sea y no hay problema, ¿sí? O sea, siempre me va a dar, este es un ángulo grande, 78 grados, ¿sí? Y obtengo un ángulo de transmisión. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto la relación de índices? ¿Sí? Voy de un medio más denso a uno menos denso, ¿sí? Y pongamos un ángulo, no sé, 26 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese frente de ondas llega a la interfaz, se quiebra ahora, pero sí se quiebra hacia afuera, ¿sí? Se agranda el ángulo de transmisión, ¿sí? ¿Y hasta cuándo se agranda? Bueno, habría que calcular, pero se ve que ya estamos cerca del ángulo crítico para estos dos índices, para esta relación de índices, ¿sí? Vamos a hacer, si quieren, un caso menos extremo, podemos hacer 1,5, supongamos, ¿no? El mismo ángulo. Para ver cómo es una situación genérica en la que se quiebra hacia afuera, ¿sí? Y ahora, con la misma situación, yo agrando el ángulo de incidencia, y acá fíjense, me tira este cartel ya. Dice, el ángulo de refracción resulta mayor de 90 grados, por lo que habrá reflexión total interna. O sea que ya me pasé del ángulo crítico. Perdón. Entonces, no hay nada en el medio de abajo, ¿sí? Todo es reflejado, ¿sí? Reflexión total interna. Donde esto verde, digamos, las rayas verdes son el frente incidente y las rayas naranjas son
el frente reflejado. ¿Sí? Ya no tengo nada transmitido. Eso por un lado. Sí, Y en ese caso, ¿habría alguna diferencia entre hacerlo a 48 y a 52? Tipo en la onda en sí. Bueno, ya esto es un rayo, ¿no? Pero como es el frente de onda. en cuanto a que, digamos, en cuanto a reflexión total interna es lo mismo. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo en cuanto a otras propiedades de esas ondas electromagnéticas que no me las predice esta formulación, digamos, tan elemental. ¿Sí? O sea, el campo eléctrico, el campo electromagnético, digamos, reflejado, va a ser diferente para un ángulo que para el otro. ¿Sí? Pero eso no se va a ver, digamos, no va a impactar en los ángulos, ¿sí? En cuanto al ángulo de la onda reflejada, que es lo que me predice la óptica geométrica, va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Claro, claro. O sea, esta no te lo predice, pero en la onda en sí, si te metes un poco más en el tema, sí pasa algo. Sí ¿Lo pasa algo, entendido? claro, porque esa onda en realidad que nosotros estamos diciendo, bueno, va rasante y entonces no hay onda transmitida. Está bien, pero hay una onda rasante que influye en el campo que uno tiene, incluso en realidad si uno se pone estricto, esa onda rasante está cerca de la superficie, ¿sí? Y aún del lado del segundo medio, ¿sí? Lo que pasa es que lo que me predice esta concepción geométrica es lo que se llama campo lejano, ¿sí? Es lo que es el campo propagante. ¿Sí? Lo otro sería un campo que se llama campo evanescente, que no, digamos, no tiene impacto en las direcciones de los ángulos, ¿sí? Pero sí puede tener impacto en otros aspectos de la onda electromagnética, ¿sí? Que no vamos a estudiar acá, que por ahí lo estudian en física teórica 1, lo más probable, ¿sí? Donde se ve electromagnetismo. Pero bueno, en cuanto a direcciones no cambia, o sea, en cuanto a lo que predice la óptica geométrica, es lo mismo incidir con cualquier ángulo pasando el crítico, digamos. Perfecto. Eh, Otra cosa que no estamos hablando acá es que, bueno, el hecho de que no estamos diciendo nada sobre cuánta energía se lleva la onda reflejada y la onda transmitida, ¿sí? No estamos hablando de los que serían el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión, ¿sí? O sea, la concepción geométrica no me dice nada sobre eso, ¿sí? De eso vamos a hablar más adelante cuando avancemos un poquito más en óptica. Bien, después de esto les quería mostrar, esto es un videíto, nada, aunque sea un pedacito, de cómo se ve la reflexión total, ¿no? O sea, esto es una pecera que la llenan de agua y de ahí sale luz con distintas direcciones, ¿no? Y ahí se ve, fíjense, así nomás, ya se ve cómo, según el ángulo con que llega a la interfaz, se va quebrando hasta que llega un ángulo que ya no se ve un haz transmitido y se refleja totalmente, ¿sí? O sea, ahí digamos, todas las incidencias son con ángulos menores al crítico. Pero en cuanto lo empieza a girar, ya algunos caen en ángulos mayores al crítico y entonces se ve que están totalmente reflejados.
¿sí? Simplemente era para ver eso. Y como uno que tenía un rayo transmitido, de repente aumentó su ángulo y ya no lo tiene más. Y en esta situación, digamos, todos los que se ven tienen ángulos mayores que el crítico, ¿sí? Bien, esto era para ver nada más. Después les quería mostrar este videíto. Pero el concepto de Bell este videíto muy cortito que al final tiene un experimento que es de reflexión total interna que es interesante. Sobre todo es muy atractivo para ver. Ahí va. de hablar a través de rayos de luz fue una idea brillante, se adelantaba un siglo a su tiempo. Antes de que la luz se aprovechara para la comunicación, los científicos tenían que encontrar un medio para canalizarla, así como hacían con los cables y la electricidad. Incluso en los tiempos de Bell, algunos físicos ya intuían cómo podría conseguirse, aunque al principio les interesaba especialmente por su valor como entretenimiento. El fenómeno fue bautizado como reflexión interna total y se empleó para dejar atónitos a los auditorios, demostrando cómo un rayo de luz enfocado a un chorro de agua seguía la trayectoria de este al caer. Hay una ciencia muy interesante detrás de esta magia de la óptica. La luz viaja a menos velocidad por el agua que por el aire, de modo que, cuando alcanza la frontera agua-aire, se acelera y se dobla. Llegado a un determinado ángulo, el rayo de luz se ha doblado tanto que se vuelve a reflejar en el agua. Es una demostración preciosa. La luz toca el límite entre el agua, donde viaja lentamente, y el aire, donde viaja más rápido, y abre un ángulo tan grande que no puede escapar de la superficie. Así que cada vez que la luz intenta salir del medio por el que viaja, esta especie de chorro de agua que cae se refleja perfectamente y sigue el camino del agua hasta que ésta cae. Un siglo más tarde, la reflexión interna total ayudaría a la materialización de las comunicaciones mundiales ilimitadas. Pero en la época de Bell fue considerada como trucos de salón para conferencias científicas públicas, así como para iluminar fuentes. Pero el concepto de Bell de hablar a través de rayos de luz... Bien. Ese experimento de confinar la luz en un chorro de agua es muy fácil de hacer. En general lo hacíamos en la clase. Digo porque por ahí ustedes lo quieren hacer en sus casas. Acá hay otra versión del mismo experimento que se ve por ahí más bien casero, que quizás ayuda para reproducirlo. Es simplemente agujerear una botella de plástico e iluminar el chorro con un puntero láser, ¿sí? Hay que pegarle nada más al agujerito del lado de atrás. Y ahí se ve cómo la luz queda en el chorro directamente. O sea, no se ve a los laterales. Sale, solamente se ve al final del chorro. O sea, está confinada ahí, ¿sí? Y no sigue derecho. O sea, se curva como el chorro mismo, ¿sí? Es una experiencia muy, muy fácil de hacer, solo necesitan tener el puntero láser, un punterito cualquiera, y es muy fácil de lograr verlo, ¿sí? Así que por eso se los quería poner, porque acá se ve bien cómo armarlo. Este es el principio que usa la fibra óptica, ¿no? Tal cual, este es el principio de la fibra óptica, como lo dijeron un poquito en el video, en el anterior.
Sí, Eh, sí, dijeron algo de las Claro, comunicaciones. tal cual. Las primeras fibras ópticas estaban basadas en reflexión total. Un poquito vamos a hablar sobre eso en la próxima clase. Pero sí, o sea, justamente es la idea de como, digamos, como la luz, cumpliendo la condición, digamos, del ángulo crítico o mayor que el crítico, queda confinada en el interior, entonces toda la señal que yo quiero transmitir a través de esa fibra se va a transmitir intacta, digamos, sin ningún tipo de pérdidas hacia afuera, ¿no? Y bueno, y ese fue, digamos, el avance de la fibra óptica, digamos, el boom en el siglo pasado. Bueno, aunque hoy en día, después ya les voy a contar, las fibras ópticas ya no están basadas en este principio, sino que se utilizan otras fibras ópticas que se llaman fibras de cristal fotónico, ¿sí? que son un poco más seguras, más eficientes, porque bueno, estas basadas en reflexión total interna tienen algunos inconvenientes, ¿sí? Por ejemplo, la situación en que, bueno, estas fibras recorren grandes distancias y se curvan, y a veces si se curvan mucho, entonces se corre el riesgo de que la condición se pierda, ¿sí? Y entonces uno está incidiendo sobre el lateral con un ángulo que no es mayor al crítico. Y de ahí digamos, se pierde señal, ¿sí? Entonces, bueno, algunos inconvenientes como ese se solucionaron con estas nuevas fibras ópticas de cristal fotónico. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más la próxima clase, que es el próximo martes, ¿sí? No sé si... Perfecto, genial. Bueno, bárbaro. No sé si quieren preguntarme algo más, si no, ahí veo que ya están toda la práctica disponible para las consultas. ¿Qué tal, Diana? Hola Guille, hola Gonzalo, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Buenas, tal? Todo bien. Así que bueno, no sé, si no hay más preguntas, los dejo para que puedan aprovechar el rato de la práctica para terminar de consultar todo lo del parcial. Sí, hoy vamos a tener consultas y a los que se anotaron para rendir les mandé un mail, está bien, con las instrucciones para rendir, ¿sí? Si alguno no se inscribió, por favor avise urgente. ¿Está bien? Tendrían que estar todos inscritos ya. Así que... Genial. Bueno, los voy dejando. Suerte en el examen y bueno, nos vemos, seguimos la clase la semana que viene. Bueno, Gracias, buena semana. Buenísimo, Gracias. gracias. Chao, Nos hasta vemos. luego. ¿no? Gracias. Chao, chicos, chao. ya traigo.